muchísimas gracias a la delegación que nos hace favor de permitirnos seguir trabajando de alguna manera con ustedes. Y el tema del día de hoy es un tema que obviamente es una barnizadita, una revisadita. Puedo recomendarles libros para que profundicen, obviamente, es una cosa que se me olvidó poner al final, pero se los puedo dictar. Y es el tema que se nos ocurrió para la plática del día de hoy, es desde la adolescencia líquida hasta el maltrato entre pares. Y cuando hablamos de maltrato entre pares, el concepto básico de maltrato entre pares es el de bullying, es el que vamos a tocar. Entonces sería desde la adolescencia líquida hasta el bullying. Esa figura me gusta mucho, es una figura náhuatl que quiere decir agua y fuego, y ese es el significado de esa imagen, y creo que el tema es agua y fuego, porque es sociedad líquida, que precisamente la sociedad líquida es, como lo vamos a ver al rato, líquida porque ponemos agua en nuestra mano y se nos diluye, se nos va, y fuego porque pues, el proceso del maltrato entre pares, por supuesto que es fuego porque quema, lastima y hace muchísimo daño. Por eso me gustó esa imagen y por eso se las puse ahí. Bueno, vamos a comenzar con el concepto, perdón que esté medio cargada la diapositiva, pero son conceptos que vale la pena mencionarlos exactamente como los dice su autor. Hay un hombre que es este señor que está ahí en la fotografía, que a mí me encanta, tiene una carita como muy dulce, como muy de un hombre sabio. Este hombre es Zygmunt Bauman, es sociólogo, filósofo y ensayista polaco, tiene varios libros muy interesantes todos, y él es el padre del concepto de modernidad líquida. ¿Qué es eso de la modernidad líquida? Porque él dice que en este siglo, especialmente finales del pasado y ahorita, estamos viviendo en la posmodernidad, en una modernidad líquida. Él dice que la modernidad líquida como una caracterología o como una categoría totalmente sociológica es una figura del cambio y de la transitoriedad, de la desregulación y de la liberación de los mercados. La modernidad líquida es un tiempo, esto es lo que tal cual él lo menciona, dice, es un tiempo sin certezas donde los hombres que lucharon por la libertad civil y deshacerse de la tradición que esclaviza, ahora son libres asumiendo miedos y angustias existenciales que dicha libertad comporta. Creo que es una afirmación muy fuerte, muy concreta, pero muy fuerte, porque realmente lo que podemos entender muy elementalmente acerca de lo que él está diciéndonos ahí es simplemente que aquellos que lucharon por ser esclavos, pues finalmente pareciera ser que ahora son esclavos. Y al final de cuentas, si nos ponemos a ver las cosas tal y como están, en esta sociedad capitalista y explotadora en la que vivimos, muchos, realmente, quién sabe qué tan esclavos seamos socialmente. Ahora bien, basándose él precisamente en esta definición y en esta idea de que estamos viviendo en una modernidad líquida, él también habla del concepto de sociedad líquida. Para él la sociedad líquida o el concepto de liquidez está en función de la precariedad de los vínculos humanos. Eso es realmente la base, el principio fundamental del concepto de sociedad líquida, la precariedad de esos vínculos humanos en una sociedad individualista y privatizada, marcada por el carácter volátil y transitorio de sus relaciones, siempre cambiante, ¿no? Todo está cambia y cambia y cambia y cambia y cambia, todo se diluye como el agua, no existe consistencia, se escurre, se escapa. Él, en su libro, tiene varios libros, uno de ellos es precioso, se llama El amor líquido, de Zygmunt Bauman. Él toca ahí parte de estos temas también. Y él dice que precisamente por eso se le ocurrió el tema, porque si nosotros nos ponemos tantita agua aquí en la mano, se nos diluye, se va. Y que la sociedad ahora es así. Es
no, todo es abstracto, estamos enajenados, todo es abstracto. Los seres humanos nos hemos cosificado, estamos cosificados, somos un número de folio, somos una cosa realmente en función de qué tenemos, no tanto de quiénes somos o no es el ser, sino el tener lo que impera en esta sociedad. Y esto no dicho solamente por Zygmunt Bauman, esto es un concepto muy viejo que por ahí de 1954 Erich Fromm tocó estos temas a profundidad en muchos de los libros que él escribió. Pero viene Zygmunt Bauman como sociólogo, muy interesante, porque Erich Fromm, aunque todo el mundo al principio, antes de conocerlo a profundidad, cree que Erich Fromm era médico, psiquiatra y que por eso es el padre del psicoanálisis humanista. No, Erich Fromm era sociólogo también como Zygmunt Bauman. Nada más que después él se analizó, etcétera, conoció el psicoanálisis, se analizó, bla, 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 y él siguió la corriente y se hizo psicoanalista y padre del psicoanálisis humanista. Pero es muy interesante que estos conceptos de Zygmunt Bauman están o van de la mano con los conceptos de Spinoza, de Erich Fromm, etcétera, etcétera, de muchos otros autores. Entonces, lo importante de este concepto de liquidez, la base, la característica importante es que los vínculos humanos son muy pobres. Y son pobres esos vínculos humanos, ¿por qué? Precisamente por eso, porque estamos enajenados. Enajenados en el sentido, ¿cómo podríamos definir enajenar? Enajenar lo podemos definir como vivir de lo ajeno. Hay una que mande. Estar ajeno a la realidad, vivir de lo ajeno. Iba yo a decir precisamente un comercial que, bueno, un día de estos a ver si no me hacen algo los del Palacio de Hierro, pero porque soy totalmente Palacio, ¿no? Eso es estar enajenado, soy totalmente Palacio. Y si no soy totalmente Palacio, permíteme, y si no soy totalmente Palacio, entonces no siento que valga la pena ni que sea yo, ni que sepa, ni que nada, ¿no? Si yo no traigo aquí mi ropita de marca y mis zapatitos tenis que digan Nike, porque dicen Nike, ¿no? No dice Nike, dice Nike. Entonces, etcétera, etcétera. Entonces da la casualidad de que la gente se siente que no es o que no vale. Lo importante es eso, que la gente se siente que no vale. ¿Ibas a comentar algo? Por supuesto, es parte de la justificación, pero también es la invitación a seguir en esa situación social de enajenamiento o de enajenación. El soy totalmente Palacio, ¿no? Y si no soy totalmente Palacio, me escondo abajo de la mesa. Así de simple, porque no, yo no soy totalmente Palacio, este no es totalmente Palacio, para nada. Entonces, sin embargo, me gusta mucho y es muy calientito. Entonces, realmente esto es lo que Zygmunt Bauman trata de alguna manera de hacernos ver cuando nos da este concepto de sociedad líquida, que nos hemos cosificado, que las cosas no duran, esa es una muy importante, no hay, siempre cambiante, todo cambia. Bueno, yo no sé, pero antes una plancha, yo recuerdo la plancha de mi bisabuela, creo que duró desde que yo tenía uso de razón hasta que, pues, no sé, como 20 años después, ahí seguía la plancha. Si la desecharon fue no porque no sirviera, sino porque pesaba mucho, recuerdo perfectamente bien. Entonces, ahora no, ahora las cosas están hechas precisamente para que rapidito, en 6 meses otra plancha, etcétera. Claro, esto tiene toda una base económica, por supuesto, pero hasta en eso vemos que todo cambia, todo va cambiando, todo. No hay estructuras firmes a qué asirnos a veces, porque todo va cambiando. Entonces, esto de la liquidez es precisamente por eso, porque es como si pusiéramos agua en la mano y se nos escurre, se va. No hay compromisos, como lo vamos a ver al rato, no hay pertenencia, eso es muy importante, sobre todo para los adolescentes y para los niños, no hay esa sensación de pertenencia. Y nosotros los seres humanos, hay un triángulo que se llama el triángulo de Maslow, que él en este triángulo pone las necesidades de los seres humanos como motivaciones. Y el primer escalón de ese triángulo equilátero, el primer escalón son las necesidades fisiológicas. Comida, agua y sexualidad son básicas, son fisiológicas. Después, interesantemente, el siguiente escalón es necesidad de pertenencia.
Todos los seres humanos necesitamos sentir que pertenecemos a una familia, a una sociedad, a una cultura, a una religión, a un grupo, a una banda. De hecho, en buena medida, esta es una de las razones por la cual muchos de los chicos ahora hacen eso. Eso de sentirse solo es terrible y en la adolescencia es más terrible todavía. Entonces se unen a grupos sin analizar, por supuesto que no, sin pensar, por supuesto que no, imitando nada más cosas, como también lo veremos al rato, y se unen pero por pertenecer a un grupo. Eso es una situación muy importante, que los seres humanos así somos, tenemos necesidad de pertenecer a la necesidad de pertenencia. Y en el triángulo de Maslow siguen los escalones hasta que arriba es el último escalón, es el de la realización, de la autorrealización, cuando realmente hemos descubierto nuestro propio potencial y podemos vivir con base en ese propio potencial, lo desarrollamos, lo conocemos, etcétera, etcétera. Pero entonces Bauman dice, es que en esta sociedad líquida eso se ha perdido, porque como estamos cosificados, como todo es abstracto, ¿no? Se ha enajenado el lenguaje, se ha enajenado el amor, se ha enajenado a la familia, se ha enajenado todo. Entonces no hay cosas concretas, no hay una relación de pareja real de dos, no. Yo no sé ahora qué tanto ustedes habrán escuchado esto de, ay, venimos a platicarles que nos vamos a casar, ay, qué padre, ¿y cuándo se casan? Tal fecha. Ah, ese día va a ser la boda por lo civil y se van a casar por la iglesia. No, porque ¿y qué tal que nos divorciamos dentro de 6 meses? O sea, ¿no? Ya estuvo, así de simple. Ya, ¿para qué me caso, no? Si tan caro que sale además. Pero es que de antemano ya la relación es precaria. Ya estoy previendo que me voy a divorciar. ¿Qué tal que me divorcio a los 6 meses? Pues mejor nada más, así, ¿no? Por lo civil. En fin, que ahora uno se divorcia en 3 días, ¿no? Así de rapidito. Ya las causales de divorcio pasaron a la historia, etcétera. Entonces, todo este tipo de características que vamos a ir analizando es de lo que precisamente Zygmunt Bauman nos habla y nos dice que vivimos en una sociedad líquida. Por favor. Ahora bien, de lo que estamos hablando un poco en esta sociedad líquida, como la búsqueda de la identidad es la tarea y la responsabilidad vital del sujeto. Eso es algo que es elemental. En los niños, conforme van creciendo, van imitando y esa imitación a ciertos sujetos o a ciertos estándares que a ellos les gustan por alguna razón, entonces comienzan realmente a formar su proceso de identidad personal. Y esta empresa de construirse a sí mismo constituye al mismo tiempo la última fuente de arraigo. Entonces, la modernidad líquida, esta sociedad en la que vivimos, las identidades son semejantes a una costra, esto me encanta, a una costra volcánica que se endurece, vuelve a fundirse y cambia constantemente de forma, es decir, no hay identidad. Bauman plantea que estas parecen estables desde un punto de vista muy por afuerita, muy externo, pero que al ser miradas por el propio sujeto aparece la fragilidad y el desgarro constante. Por supuesto, esto es una cosa, y ustedes parece ser que el objetivo es que trabajen con adolescentes que tienen que tener muy presente. Los chicos, adolescentes y jóvenes aparentan que no pasa nada, pero realmente traen con ellos una sensación de frustración, como dice ahí, una fragilidad que los podemos romper muy fácilmente o la sociedad los puede romper muy fácilmente, que de hecho es lo que está pasando, y sufren un desgarro constante, por supuesto, porque no se sienten seguros, porque no hay identidad, porque no sé quién soy, no estoy con los pies puestos sobre la tierra, constantemente en función de ciertas circunstancias económicas, políticas, sociales, familiares, las que sean, cambio. ¿Y quién soy? ¿De dónde me agarro? ¿A quién imité? ¿Quién soy? Entonces, este proceso de identidad para los adolescentes en esta época es verdaderamente difícil. Los chicos sufren mucho, ¿saben? Los adolescentes y los jóvenes de verdad sufren mucho. Cuando uno tiene la oportunidad de platicar con ellos, al principio, wow, ¿para qué les cuento, no? Aquí se las pueden de todas y se las saben de todas. Pero nada más es cuestión de comenzar a platicar con ellos un poquito y uno encuentra
el dolor, el sufrimiento, la desesperación, la desesperanza aprendida, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, el doctor Bauman dice, en la modernidad líquida, el único valor heterorreferenciado es la necesidad de hacerse con una identidad flexible y versátil que haga frente a las distintas mutaciones, ¿sí?, que el sujeto ha de enfrentar a lo largo de la vida. Entonces, cuando me conviene soy amable, cuando me conviene soy violento, cuando me conviene o cuando así tengo que presentarme en la sociedad como un mecanismo de defensa, ¿no? En pocas palabras, se ponen 30 máscaras, que dependiendo cuál necesitan, se ponen esta, se la quitan, se ponen esta, se la quitan, se ponen esta, se la quitan, etcétera, etcétera. La identidad se configura como una responsabilidad reflexiva que busca la autonomía y que está abocada a la constante inconclusión debido a la falta de un fin en la modernidad tardía. O sea, realmente no hay algo concreto, otra vez, todo es abstracto, no hay algo concreto, no hay algo que, es que yo soy artista. Sí, yo soy artista, y dije artista porque es de lo más vituperiado socialmente, sobre todo por las familias, porque ¿de qué vas a comer si eres artista?, ¿no? Sí, es la primera frase, ¿sí? ¿De qué vas a comer? Si te dedicas a ser artista, y dejen ahí de artistas, pero si te vas a… Es que a mí me gusta pintar y tengo facilidad, pero te vas a morir de hambre, ¿no? Así de, porque lo económico, acuérdense que es lo más importante en esta sociedad capitalista en la que vivimos, ¿no? Mercantilista, es una sociedad mercantilista, de carácter mercantil. Entonces, no, pues el pobre cuate, pues no, va a terminar la prepa en área 2, ¿no? Porque en área 1, pues no le interesa, área 2, pues como que medio. Si es que bien le va, siendo que él quería irse a área 4 y quería ser artista y quería meterse a la carrera de diseño gráfico, por ejemplo, y artes visuales, por decir algo. Además, tiene talento para ser artista, pero como le gusta, sigue de alguna manera haciendo sus dibujos, etcétera, etcétera. Entonces, no es ni una cosa, ni es artista, aunque él se sienta artista y quisiera ser artista, ni tampoco va a ser área 2 odontólogo, porque además su papá le pidió que fuera odontólogo y que es una carrera que deja, o sea, todo mundo necesita de los dentistas, eso es un hecho, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, no hay una identidad que el chico o la chica sientan que es segura, que por ahí va la cosa, que eso es lo que son, ¿no? Lo que son. Eso es a lo que se refiere Bauman. Y luego dice, entiende que la felicidad se ha transformado, esa me encanta, entiende que la felicidad se ha transformado de aspiración ilustrada para el conjunto del género humano en deseo individual y en una búsqueda activa más que en una circunstancia estable, porque si la felicidad puede ser un estado, solo puede ser un estado de excitación espoleado por la insatisfacción. El exceso en los bienes de consumo nunca será suficiente. Y como entonces vivimos en una sociedad mercantilista en que lo que importa es qué tienes y no quién eres, entonces da la casualidad de que la cuestión mercantilista jamás la vamos a satisfacer, jamás, porque apenas acaba de salir el iPhone 4 cuando ya salió el 6 y pues no dudo que para el año que entra a mediados ya esté el 7 y ¿no? Y los adolescentes sienten que si no tienen el iPhone 6, el de ahorita, bueno, no, está chapados a la antigua, pues ¿qué te pasa? ¿Cómo es posible? No se sienten que valgan algo, pues, tienen que tener su iPhone 6 porque si no… ¿sí? Y cuando sacan uno más viejito hasta lo esconden por acá. Sí, yo los he visto. Hoy en la mañana estuve platicando con 2 abogados por un trámite que tuve que ir a hacer y estuve platicando con 2 abogados que me decían que ellos tienen que revisar ciertas cosas y me decían que tienen un problema muy grave cuando llegan 2 personas con preferencia sexual homo si se muere uno, el otro llega a reclamar que tiene derecho a la pensión que tenía el que se murió, ¿no? Y que se la pasen. Y entonces le explican, es que en la ley esto quedó muy ambiguo.
originalmente realmente existía el matrimonio como un acto de procreación y así estaba en la Constitución, estaba establecido como tal. Entonces nosotros no podemos ayudarle a lo que usted nos está pidiendo, ¿verdad?, de que vayamos a pedir que le den su pensión del señor que ya murió, porque esto no está detallado. Entonces se enojan, me platicaban ellos en la mañana, que se enojan, se molestan, les dicen de cosas, que cómo va a ser posible, que ya se dio permiso para que haya matrimonios de este género, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Y me dice el abogado al final, por eso me acordé ahorita con la definición, me dice, lo único que agregaron es que ahora el matrimonio es un contrato para bla, 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 no me acuerdo qué más me dijo, para procrear, pero no para obtener placer y, me dijo dos palabras, para obtener gozo y placer, creo, gozo y placer, ¿no? Híjole, realmente yo creo que en el libro de Zygmunt Bauman que se llama Ceguera Moral, seguramente que él toca ahí el tema. Yo no lo he podido leer porque no he tenido tiempo, pero he revisado de qué se trata y estoy segura que toca este tipo de detalles, porque realmente ese no es el objetivo de un matrimonio, digamos, ¿no? Para obtener placer, gozo y placer, algo por el estilo. Entonces, realmente el concepto de felicidad también está totalmente diluido, totalmente vituperado, como el concepto de hacer el amor, por ejemplo, ¿no? Hacer el amor era hacer el amor, es decir, entregarse a un ser al que se amaba. Ahora a cualquier coito, tal cual, le llaman hacer el amor. Entonces son conceptos que van cambiando y que de alguna manera es a lo que Bauman dice, vivimos en una sociedad en la que todo se diluye, todo cambia, no hay compromisos, los conceptos están total y plenamente cambiados, movidos, valores, ¿cuáles? Yo he tenido la experiencia de trabajar con adolescentes y un día le dije a unos chicos de secundaria que si por favor me hacían una lista de 10 valores, de 10, nada más 10 valores. Es más, les dije, ¿no? Porque les vi caritas y de, ay, qué mandadita es esta, ¿no? ¿Cómo que 10? Entonces les dije, ok, va, no me pongan 10, pónganme 5. No hubo un solo chico, no hubo un solo chico y chica, porque eran niños y niñas, que me pusieran 5 valores. No hubo quien me pusiera 5 valores y eso es triste, ¿no? Y es preocupante también, ¿sí? Entonces, el concepto de felicidad está totalmente modificado, cambiado en función de cuánto tienes. Esa es la sociedad líquida en la que estamos viviendo. Bauman entonces explica cómo en las sociedades del capitalismo avanzado aparecen algunas tendencias que afectan a cómo se entienden las relaciones personales, ¿no? ¿Cómo se entienden? Pues se entienden en función de cuánto tengo, si traigo BMW o traigo un bocho que ya ni existen, ¿no? ¿Sí? La tendencia al individualismo hace ver las relaciones fuertes como un peligro para los valores de la autonomía personal. Claro, por eso no hay compromiso. Por eso, ¿para qué nos casamos por la iglesia? Porque el concepto de casarse por la iglesia parece ser que es para toda la vida, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué? ¿Qué tal que dentro de 6 meses me divorcio? Entonces, pues mejor nada más, ¿no? Así de simple. La que sigue, por favor. A esto se une la generalización de la ideología consumista que provoca la mercantilización de varios ámbitos de la vida. Todo tiene precio, todo tiene precio, todo. Hace poco estaba yo platicando con una amiga que metió a su hijo en una escuela privada y se llevó la sorpresa de su vida porque realmente era un maltrato espantoso, había cosas muy desagradables en la escuela. Y entonces le dijo, pues ¿a qué escuela lo metiste? Y me dijo el nombre de la escuela. Yo conozco escuela hace muchísimos años porque ahí metí a mis hijos por primera vez porque me quedaba cerca de la casa de ustedes y para mí, entre más cerca esté una escuela de la casa, creo que es la mejor, ¿no? Porque así de simple. Entonces a mí me habían dicho que era una buena escuela particular, bilingüe, bla, bla, bla. Ah, pues vámonos a eso. Pues, pero por supuesto que un grupo de amigas y yo sacamos a nuestros hijos de ahí y nos los llevamos a otra escuela, que nos quedaba un poquito más lejos, pero no importa, ahí los pusimos. Y maravillosa la otra escuela. Pero le digo, ¿y quién te dijo que fueras a meter ahí a su hijo, al niño? ¿Quién te dijo que lo metieras ahí?
parece que me estaba yo oyendo, es que me queda cerca de la casa, es que mira, no está tan cara, bla, 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 etcétera, etcétera, pero etcétera, etcétera, me dio todas las quejas. Y le digo, pero por supuesto, nosotros lo que percibimos en aquel entonces, y mis hijos salieron de ahí hace 20 años, yo creo, mis hijos ya tienen maestría, o sea, hace muchos años, ¿no? Realmente yo creo que la dueña de la escuela, lo que veía cada vez que entraba un niño, no era un niño, era un signo de pesos. Estoy segura, porque yo estaba en la dirección tratando con ella precisamente algunas de las cosas que estaban pasando que no nos agradaban, cuando llegó la secretaria y le dijo, era que 2 meses después de que los niños habían entrado a la escuela, que si acepta usted la inscripción de un niño. Sí, claro, así, sin más, sí, claro, ¿no? Yo dije, va, muy bien, adelante, lléguenle, ¿no? Entonces, por supuesto, en fin, todo tiene un precio y estamos en una sociedad que así es mercantil. La gente consume, vamos al súper, algo que es verdaderamente espantoso, hay muchas cosas feas, pero una que es muy triste también, es que los niños creen que las cosas se hacen en el súper, ¿no? La leche sale del súper, etcétera, porque pues nada más hay que ir al súper, ya no ni al mercado, porque nada más se va al súper y de ahí sale todo. Pero en el súper son muy inteligentes, la gente, los que se dedican a esto, pues para eso están, para hacernos comprar de más. Nos ponen ciertas cosas a la entrada. Y si no somos críticos ni analíticos, si no somos reflexivos, ¡ay, qué barato!, ¿no? Y va para adentro. Y uno iba por una lista de 30 cosas y salió uno con 50, ¿sí? Es nuestra sociedad mercantilista. Y nosotros al consumir sentimos, ¡ay, pues lo pude comprar!, ¿no? O sea, ¿sí? Definitivamente. En este sentido, el resto de personas empiezan a verse como mercancías para satisfacer alguna necesidad y el amor se convierte en una suerte de consumo mutuo guiado por la racionalidad economista o economicista, donde el etos, el yo económico, invade las relaciones personales. Por eso es más fácil y yo he oído hombres que lo dicen, ¿no? Si traigo un BMW o un Mazda no sé qué o un Mini Cooper quién sabe qué, que cuestan quién sabe cuánto, seguro que me voltean a ver. O sea, qué triste, en lugar de porque tengo leída toda la obra de Miguel Ángel de Cervantes Saavedra o porque conozco todos los libros. ¿Ven cómo se ríen? ¿Viste? ¿No? O conozco toda la obra de Erich Fromm, o he leído a Zygmunt Bauman, o mis películas predilectas, qué sé yo, o sea, ¿quién soy yo? Ajá, ¿cuál es mi cultura? Ajá, ¿cuál es mi identidad? ¿Con qué me identifico? Etcétera, etcétera. No. El coche es muy importante. Un chico sin coche se siente 3 pisos abajo, en el sótano de hasta allá bajito. Lo primero que los chicos quieren es su regalo. Ya las chicas ahora no quieren fiesta de 15 años, no. Quieren o irse a Europa o su coche. Punto. Porque ¿a dónde te fuiste de vacaciones? Ay, a Tlaxcala. Uy, ¿y qué es eso? ¿No? O sea, ¿cómo que a Tlaxcala? Ay, es que nos fuimos a Europa. Ay, la cosa cambia. Bueno, ustedes no me dejarán mentir en algo. Mina, ¿me ayudas? Esto yo lo he visto y no dudo que ustedes también. Imagínense que nos acaban de presentar a Mina y a mí, ¿sí? Hola, ¿qué tal? ¿Qué huele? ¿Cómo estás? Soy Maritza. ¿Cómo has estado? ¿Qué huele? ¿No? Gracias. Yo lo he visto. Seguramente que ustedes también. O sea, digo, y a mí me han visto así, ¿sí? A mí me han visto así. Y he visto cuando ciertas personas ven a las que les están presentando de esa manera. Y dependiendo, ay, qué húbole, ¿cómo estás? Pásale. O, ay, mucho gusto, con permiso, ¿eh? Y se dan la media vuelta y se larga. No, es que así es, yo lo he visto. No me digan que no, por Dios, porque yo lo he visto. Así de simple. Entonces, ¿por qué? Porque de nuevo, otra vez, nos hemos cosificado. Somos cosas, somos mercancía. Humanos, sapiens,
¿A quién se le habrá ocurrido inventar eso de Homo sapiens? Yo no tengo la más mínima idea, pero si algún día me lo encuentro en el cielo, le voy a decir que se equivocó divinamente, porque eso de que sapiens, ¿de dónde? ¿No? Ahora somos Homo sapiensis, porque si no hacemos cosas desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, sentimos también que no. Adelante. Madre mía. Sí, somos sapiens. Sí, no, yo creo que fue un narcisista de hueso colorado que se vio en el espejo y dijo somos Homo sapiens, ¿no? Pero la verdad es sapiens, no estaría pasando ahorita lo que está pasando. Si fuéramos sabios, los humanos, entonces no tendríamos lo que tenemos, no nos estaríamos acabando el planeta, no habría sobrecalentamiento global, etcétera, etcétera. Entonces de sapiens, perdón, pero yo no veo que tengamos mucho. Pero eso no es lo grave es que lo que seamos lo hemos perdido. Este carácter humano, este carácter con capacidad de dar y de amar. Erich Fromm, en su libro de El arte de amar, en la traducción en la edición del Fondo de Cultura Económica, por ahí por la página 35 dice: aparte del elemento de dar, el amor a cualquier persona, a los padres, a los hijos, a la pareja, a su Dios, a quien sea. El amor implica 4 características. Implica interés. Si hay interés, entonces hay comunicación. Si hay comunicación, hay conocimiento. Y si hay conocimiento, hay respeto. Si esas 4 características, aparte del elemento de dar, no existen, entonces eso no es amor objetivo, real, humano, sano, como le quieran llamar, ¿no? Entonces, en esta situación en la que somos mercancía y que somos cosas, pues no, nada más yo lo mío, tú lo tuyo. También hay parejas así ahora. Al rato vamos a hablar de unas que se llaman DINK, pero ahorita recuerdo otro tipo de parejas que precisamente, pero por supuesto que nos vamos a casar por bienes separados, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, ¿no? ¿Sí? No nada más es que tal que nos divorciamos, sino lo que tú hagas es tuyo y lo mío es mío y la camioneta fulana es tuya y la camioneta sutana es mía, etcétera. ¿Mande? Además, sí, claro, es un camionetón de ese tipo, sí, ¿no? No se cree usted que es una, ¿cómo se llama la que quería comprar mi marido? Esa chiquitita, Avanza, no es una Avanza, es una Cheyenne. La que sigue, por favor. Entonces, eso es una característica muy desagradable. Nos hemos convertido, como estamos cosificados, nos hemos convertido en mercancías. Entonces, en todo este contexto de posmodernidad líquida, de sociedad líquida, los vínculos afectivos estables se convierten en una hipoteca, obviamente, ¿no? La idea del matrimonio, el hasta que la muerte nos separe, deviene un plazo inasumible en una sociedad marcada por el eterno presente y el usar y tirar de la sociedad de consumo. Así de simple, así de simple. Pues sí, ¿qué tal que nos enojamos? Pues mira, tú coges tus libros, yo cojo los míos, tú coges tus cosas, yo cojo las mías y no pasó nada, ¿no? Así. No, el dinero está en función de, esto es mío, ¿no? Eso es tuyo. Tú ahorraste 10 pesos, pues felicidades, yo tengo 100, son míos. No hay michas, no. Y no hay michas en muchas cosas, obviamente. Entonces, realmente esto es lo que él trata de transmitirnos, que está sucediendo con la sociedad en la que estamos, con la sociedad actual. Y esto tiene que ver con nuestros adolescentes, porque entonces, ¿qué es lo que nuestros adolescentes viven? ¿Cómo viven nuestros adolescentes las relaciones interpersonales, las relaciones familiares? ¿Qué entienden ellos por responsabilidad? ¿Qué entienden ellos por amor? ¿Qué entienden ellos por entrega? ¿Qué entienden por productividad? ¿Qué entienden por trabajo? ¿Qué entienden por todo esto? Precisamente en esta sociedad en la que lo que importa es no cómo lo obtuvo, sino que traiga precisamente un BMW. La que sigue, por favor. Esa imagen, cuando la vi, dije, creo que esto es lo que Zygmunt Bauman nos está diciendo en El amor líquido, de lo que es el amor líquido. O sea, mataron a Cupido, ¿no? Está muerto Cupido, ya no existe. Mataron a Cupido. ¿Mande? Además, también se compra en Walmart.
Sí, sí. O en Soriana o en cualquier parte, da lo mismo, sí. Y lo puedes regalar, ¿no? Y cuando ya no sirva lo tiran a la basura. Porque además, como está hecho en China, pues dura 2 días. Sí, es cierto. Sí, no, ya las cosas hechas aquí en México, no, todo. La Virgen de Guadalupe ya la hacen en China, ¿no? Los nacimientos, los rosarios, todo lo hacen en China. Sí. ¿Mande? Las banderas también. Sí, no dudo que las que andan vendiendo ahorita ahí del América y de los Pumas estén hechas en China. No lo dudo ni tantito, por supuesto. Sí, esa es la sociedad en la que estamos viviendo. La cultura, ¿cuál cultura? ¿Cuál? ¿Quién sabe lo que es la cultura? ¿Identidad? ¿Cuál? Hace algunos años nos invitaron unos amigos a pasar el 15 de septiembre en Yautepec, en su casa que tienen en Yautepec. Fuimos. Y entonces, que vamos, que al grito en Yautepec, en el centro y que no sé qué. Bueno, yo no soy muy dada a las grandes conglomeraciones, pero bueno, pues de vez en cuando pues hay que ver qué pasa. Y fuimos. Y entonces llegaron unos chicos a caballo, cholos, ¿no? Entonces yo me los quedé mirando, porque pues nada que ver en caballo, con sus cholos, con su arete, ¿sí? Y sus piercings por todos lados, y sus cholotes, pero así unos pantalonzotes, pero, ¿no? Sí, hasta acá, hasta la rodilla, y sus camisotas, y cholos, totalmente cholos. Esto pasó hace como 8 años, más o menos, 9 años. Y entonces me los quedé mirando y dije, ¿qué onda? O sea, ¿se habrán visto que vienen montados en un caballo? ¿Sí? No, da igual. Pero ¿por qué cholos en Yautepec? ¿Sí? Así de simple. ¿Por qué cholos en Yautepec? Comenzando por ahí. Bueno, en fin. Así es que cultura, no, lo que puedo comprar en Walmart y lo que me enseñan en la televisión y lo que en las revistas y el periódico, etcétera, ¿no? La que sigue, por favor. Finalmente, las relaciones por internet, estas son muy importantes, sobre todo para los adolescentes. Hay casos verdaderamente interesantes y algunos muy graves. Las relaciones por internet se convierten en el modelo que se exporta al resto de relaciones de la vida real. Eso es muy importante porque los chicos ahora, todos usamos el internet todos los días. O sea, yo amo internet, yo en lo personal amo internet, eso que ni qué. Yo soy amante de internet, agradezco a quien lo haya inventado. En la época en la que yo comencé a hacer investigación en la UNAM, cuando nosotros necesitábamos un artículo para el proyecto que estábamos trabajando, ese artículo, si nos llegaba, nos tardaba de 3 a 6 meses en que el autor, que se lo habíamos solicitado después de revisar una revista con unas letras, yo creo que eran tipo 4 o tamaño 4, chiquititas, el Current Contents, era todo, bueno, no, ¿para qué les cuento la historia? Era terrible, pero bueno, nos llegaba 3, 6 meses después, si es que todavía el que había escrito el artículo tenía sobre tiros y nos mandaba alguno. Y si no, nos contestaba que qué pena, que se le había agotado, que consiguiéramos la revista. Y había revistas que no estaban, en fin. Ahora, lo único que tengo que hacer es poner el nombre de la revista y en menos de 30 segundos yo tengo todos los artículos que hay en la Biblioteca de Estados Unidos a mi disposición. Entonces díganme si no amo internet, pero por supuesto que amo internet. Nada más que desafortunadamente no es lo único que se puede hacer en la red, ¿no? La red, si no se sabe utilizar con prudencia, con objetividad, con criterio, etcétera, es verdaderamente peligrosa. Ahora hay una subred, una intranet, que está debajo de la red que todos conocemos comúnmente, en donde ponemos Google y nos ponemos a googlear, y que muchos adolescentes, la mayoría ya saben cómo meterse, niños también, y hay páginas que les enseñan, por ejemplo, cómo suicidarse más rápidamente, ¿no? Etcétera. O sea, es una cantidad de información porque estamos sobreinformados, es una época también de sobreinformación. Hay más de lo que alcanzamos a entender y a utilizar y a reflexionar, etcétera. Hay demasiada información, pero hay cosas muy graves en la internet. Los padres tienen que ser, los padres y los maestros deben ser verdaderamente cuidadosos en saber lo que los hijos o los alumnos están viendo o trabajando, haciendo por internet, porque aunque hay cosas maravillosas, realmente se pueden hacer cosas terribles también a través de la internet.
Y una de las cosas que precisamente se pueden lograr a través de la Internet es hacer relaciones personales, hacer relaciones interpersonales. Hay casos de gente que, bueno, se hacen novios por Internet, ¿no? Perdón, reconozco que soy de la tercera edad, ¿sí? Pero yo no podría tener un novio por Internet, o sea, pues, qué chiste, o sea, la verdad, sinceramente, ¿no? Pues, para nada, en vivo y a todo color, ¿sí? Pero, bueno, pero hay parejas que se hacen por Internet y yo he tenido conocidas, pacientes que se enamoran del chavo por Internet y se van a donde vive el chavo, o el chavo se viene, ¿no? Después de 2 años de comunicarse todos los días y a todas horas, etcétera, etcétera. Bueno, también hay situaciones en que la chava le platica al chavo o el chavo le platica a la chava pues lo que se le da su regalada gana y no lo que realmente es. Y a la hora de la hora desaparece y ahí quedamos, ¿no? Etcétera. ¿Ven? O sea, hay de todos. Pero entonces hay que tener mucho cuidado de lo que nuestros hijos están haciendo en la red. Eso es, nuestros hijos y nuestros alumnos, etcétera, etcétera. Porque en la red sí, podemos encontrar cosas maravillosas, pero también hay cosas muy peligrosas. Y la más peligrosa es la adicción a la red. Yo siento que me he vuelto adicta a la red. No hay día que yo no vea el Internet. Algo busco, pero algo busco, ¿no? Entonces, la adicción a la red es verdaderamente grave, porque no deja de ser una adicción y ya van a hablar de adicciones la semana que entra. Entonces, con base en esto, de hecho, más que relaciones, lo que se busca actualmente son conexiones. Una cosa es la relación, ¿sí? Y otra cosa es estamos conectados. Ya que estas no necesitan de implicación y mucho menos de profundidad, mucho menos de responsabilidad. En las conexiones, cada uno decide cuándo y cómo conectarse y siempre puede pulsar la tecla suprimir. Bye, delete. Ya, hasta aquí llegué, ¿no? En cambio, una relación es diferente. En una relación, pues a lo mejor hasta por teléfono termino, pero es 1 a 1, ¿no? En cambio, por Internet no hay relaciones, son conexiones. La que sigue, por favor. Entonces, si hablamos de sociedad líquida, el amor líquido que los adolescentes en esta sociedad líquida de alguna manera están expuestos o practican, es un tipo de relaciones interpersonales que se desarrollan en la posmodernidad, era en la que falta un sistema, una totalidad, un orden, una unidad, en definitiva, coherencia. Están caracterizadas estas relaciones por la falta de solidez, de calidez y por una tendencia a ser cada vez más fugaces, superficiales, etéreas y con menor compromiso. Y díganme que no. Ay, gracias. También implica, no, pues nadie dijo que no, ¿ves? O sea, lo sabemos, o sea. También implica el concepto de la liquidez del amor al prójimo, pero por supuesto, o sea, ¿cuál amor al prójimo? Eso, ¿de qué se trata o de qué me están hablando? O sea, si yo a mí misma no me quiero y no me reconozco y no tengo identidad, etcétera, etcétera, ¿qué voy a saber lo que es el otro, no? O sea, si no hay un yo establecido, estructurado y bien identificado, pues ¿dónde carambas voy a saber que al que tengo enfrente de mí siente algo? Si yo tampoco sé sentir, porque esa es otra de las características importantísimas de esta posmodernidad o sociedad líquida. No sabemos sentir, no sentimos. No sentimos. Miren, hay una, así de simple, ustedes van a creer que es una exageración, pero ¿qué hubo, güey? ¿Cómo estás? Bien, güey, ¿no? Oye, ¿y el güey aquel? Ah, pues se fue con el güey de la esquina, ¿no? Y todos son güeyes, ¿no? O sea, yo no sé para qué bautizan a los niños, pues ya para que se ahorren. Sí, no, yo sé para qué los bautizan, porque hay pachanga, es por eso que los bautizan, pero ¿para qué les ponen nombre? Todos son bueyes. Todos son bueyes, ¿sí? Todos son bueyes. Y etcétera, tenemos muchos, podríamos poner muchos ejemplos, pero realmente no hay solidez, no hay coherencia, no hay análisis, no hay ecuanimidad, no hay reflexión, punto. ¿Sí? La sociedad líquida se caracteriza precisamente por ser no reflexiva.
Y los adolescentes líquidos se caracterizan por no son reflexivos. Ellos se hacen emos, pero no porque hayan reflexionado realmente lo que significa estarse cortando y vestir de negros, etcétera, etcétera. No, sino por pertenecer a un grupo. Porque a lo mejor tienen cierto tipo de problemas con sus padres, son rechazados, se sienten hechos a un lado, etcétera, y aquí el amiguito, la amiguita o los que se están haciendo sus amigos lo aceptaron. Entonces, pues ahí van, pero ¿cuál es su filosofía? ¿Por qué de negro? ¿Por qué se cortan? ¿Por qué el pelo a la mitad de la cara? Bla, bla. No, nada más porque me gusta. No, pues, porque me gusta. Y el porque me gusta a mí, en lo particular, me lo han dicho muchas veces. Una vez en Madrid platiqué con unos chicos que están en un parque, en el Parque México, allá en Madrid. Estaban y me llamó mucho la atención y me decía mi hija, no te metas, y yo, déjame hablar con ellos. En fin, que no vivo aquí, no, yo ya me voy. Entonces yo quiero hablar con ellos. Bueno, me acerqué, me fui acercando y yo no sé de dónde, pero terminé platicando con estos chicos. Y yo les preguntaba, suavecito, poco a poquito, no se crean que, oye, es porque eres emo, no, salgo de ahí corriendo, ¿no? No, poco a poquito me fui metiendo y sí, ¿me puedes explicar, no? Entonces, pues porque me gusta. ¿Y a ti? Pues también me gusta, ¿no? Y, no, pues nos gusta. Pues, felicidades, ¿no? Que les guste, ¿sí? Ya no quise, más bien, yo sí quería seguir porque te gusta, pero mi hija me echó ojos de águila, así de, vámonos, y pues ni modo, ¿no? Ya, nos fuimos. Pero sí, yo podía haberme quedado ahí platicando con estos chavos mucho tiempo, no me dejaron. Entonces, realmente este tipo de relaciones interpersonales se caracterizan por la falta de compromiso, precisamente por la falta de calidez, porque la mayoría son superficiales. De entrada, las relaciones adolescentes son superficiales, eso es un hecho, todos lo sabemos de entrada. Así deben de ser y así son. ¿Por qué? Pues porque estoy conociendo, estoy discriminando, etcétera. Pero pasan de la adolescencia y siguen con las relaciones superficiales. Ese es el problema. La que sigue, por favor. Esa también se me hizo una bonita imagen, ¿no? Lo que estamos viviendo es un amor líquido, o sea, ¿cuál corazón? Cuando caiga la gota se deshace y ya, se acabó. Así es el amor de ahora. La que sigue, por favor. El amor líquido de los adolescentes implica un alejamiento de la realidad más inmediata de los sujetos modernos. El amor, la sexualidad, la amistad, la solidaridad, las relaciones familiares. En todo eso realmente hay eso, ausentismo, fragilidad, falta de calidez, abandonos, todo eso. Todos estos vínculos se van quedando presos de una lógica social que fragmenta, que rompe y diluye las instituciones erigidas en la modernidad. ¿Cuáles instituciones? Decir que el matrimonio era una institución, los chicos de ahora no lo entienden. No lo entienden, de verdad no lo entienden. La que sigue. Así, el amor líquido se hace flotante, sin responsabilidad hacia el otro, se reduce al vínculo sin rostro que ofrece la red. Así de simple, ¿no? Por eso me gustó mucho ese corazón conectado, los dos ratones, ¿no? Y el corazón en medio. Se me hizo así, muy ad hoc con este concepto. Es que así es, y no nada más a través de la red, sino en la realidad. En la realidad no hay responsabilidad. Responsabilidad se puede traducir como la forma de responder ante determinado estímulo. Cuando un estímulo está presente, dependiendo de las características del estímulo, es que debe ser la respuesta. Eso es responsabilidad, responder adecuadamente al estímulo. ¿A dónde está la responsabilidad? En las relaciones de ahora, pues, quién sabe, ¿no? Y responsabilidad hacia el otro, pues primero tendría que tener responsabilidad hacia mí mismo, otra vez. Y si soy responsable conmigo, entonces tengo la capacidad de poder saber y ser responsable con un otro. O sea, si yo tengo identidad de un yo, reconozco un tú. Si yo soy responsable con un mí, reconozco al otro, etcétera. De lo contrario, esto no puede existir. Y además, pues todo es rapidito,
todo es rapidito. La prisa que tenemos en el tráfico es la misma prisa que tenemos en las relaciones interpersonales, así de simple. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de este tipo de sociedad líquida en la que los chicos básicamente no hacen relaciones interpersonales, sino que viven este proceso del amor líquido? Deja al individuo en una situación de inédita soledad. ¿Con quién está el adolescente realmente cuando chatea, está en Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, etcétera? Hay algo que ellos viven, aunque incluso ellos mismos no sepan ponerle nombre, porque cuando somos chiquitos, el niño llora y la mamá, ya bájale, ya cállate, ya me cansaste, vete a tu recámara y llora lo que quieras, pero vete de aquí. En lugar de, ¿qué te pasa, mijito? ¿Qué sientes? ¿Por qué lloras? ¿Estás enojado? ¿Tienes rabia? Estar enojado y tener rabia son dos cosas diferentes, ¿no? ¿Tienes tristeza? ¿Estás alegre? También se puede llorar de alegría, por eso. Y yo le ayudo al niño a que conozca ciertos sentimientos o estados de ánimo para que él sepa por qué está llorando y me diga, pues es que estoy enojado o estoy triste o lo que sea, ¿no? Pero no, callamos a los niños. Ya cállate, pero 5 minutos más, no te aguanto más. Ya cállate. No, no es ya cállate, es ¿qué sientes? ¿Qué sientes? Necesitamos enseñar a nuestros niños y a nuestros adolescentes a que sepan qué sienten. Las emociones son un proceso totalmente neuropsicológico y neurofisiológico que se da acá adentro, que genera lo que sentimos, los sentimientos. Tenemos que enseñarles a los niños qué son las emociones, qué son los sentimientos, y que tengan la capacidad de ponerles un nombre para que lo puedan decir. Porque si no, llegamos a grandotes y no importa que nos podamos pagar el psicoanálisis, pues de todas maneras tampoco sé qué decir, pues no sé lo que siento. Sí, porque además está re caro. Pero sí, el psicoanálisis es medio elitista, ¿qué quiere? Pero esa es la realidad, y también por eso es que hubo le voy, ¿cómo estás, güey? ¿No? ¿Cómo estuvo la fiesta? Padre, ¿no? Y después, padre. ¿Y cómo te fue? Padre, ¿no? Chido. El maestro Guevara, un maestro de nosotros de la Facultad de Medicina, nos decía que qué pena cuando se nos ocurría decir un padre y nos oía un padre, ¿para qué les cuento? Pero nos decía qué pena que se estén acabando la lengua, ¿no? Qué pena que tengan tan pobre su diccionario. Bueno, ¿para qué les digo todo lo que nos decía? Pero no enseñamos a nuestros niños a que sepan qué están sintiendo y a que le pongan nombre, para que entonces cuando sean grandes tengan la capacidad de poder manifestarse asertivamente en función de lo que están sintiendo. Porque no puedo ponerle, al rato lo vamos a ver cuando veamos bullying o maltrato entre pares, cómo un niño le va a decir al otro, me incomoda lo que me estás haciendo, si no sabe lo que es incomodar. No sabe lo que es maltratar. Lo están maltratando, pero no sabe lo que es maltratar. Entonces, da la casualidad de que en esta sociedad que creemos que estamos súper comunicados, pues no es cierto, no estamos comunicados, porque estar comunicado a través de Facebook, de Twitter, chatear, etcétera, etcétera, es muy, muy relativo. Finalmente, no dejan de ser relaciones virtuales, no reales. Y los chicos pasan por procesos de angustia y de incertidumbre muy altos, por un devenir histórico que tiene como modus operandi problemas económicos y sociales que es de carácter global. Y ahí entra el proceso de la globalización, que no me puedo extender, tenemos otras cosas que decir, pero el proceso de la globalización ha venido realmente a reforzar considerablemente esta sociedad líquida, ha venido a reforzar el concepto de enajenación, ha venido a reforzar la desesperanza aprendida y la falta de identidad. Los cholos de Yautepec son precisamente consecuencia, en buena medida, de este proceso de globalización. Al darse cuenta que no encajan, ellos sienten angustia y sienten muchísima, pero muchísima incertidumbre, porque ni son de aquí, ni son de allá, ni son de ningún lado, etcétera, etcétera. La que viene, por favor. La globalización, así nada más de embarradita, está íntimamente relacionada, como ya les decía, con la enajenación, con la desesperanza aprendida y con la incapacidad aprendida.
¿Qué es la incapacidad aprendida? ¿A dónde entraste? A Boca 1. Híjole. Y eres bueno en matemáticas porque si no, mejor ya salte. O sea, antes de, ya troné matemáticas, bioquímica, los de medicina, fisiología, etcétera, etcétera. Antes de. La desesperanza aprendida va de la mano de la incapacidad aprendida. Y desafortunadamente, nosotros los adultos reforzamos considerablemente ese tipo de procesos en los adolescentes. En lugar de tú puedes, si te esfuerzas puedes, si te esfuerzas puedes, no es de a gratis, ¿no? No hay varitas mágicas, yo no conozco varitas mágicas, pero si te esfuerzas, si de veras lo quieres y trabajas y te esfuerzas, puedes. Ajá, no. La incapacidad aprendida va de la mano precisamente de el, no entres, Boca 1, no, para nada, ¿no? Ahí nada más, puro cerebrito, etcétera, etcétera. Y todo esto, la enajenación, la desesperanza aprendida, la incapacidad aprendida, traen como consecuencia precisamente lo que decíamos hace rato, angustia, ansiedad, dolor, sufrimiento, frustración. Porque los chicos, pues lógicamente entran a la Boca, pero pues como llevan ya, ¿no? Como ya están reprobados desde antes de cursar la materia, bueno, todavía no conocen al maestro, ya reprobaron álgebra 1 y trigonometría 1, ya, cálculo, no, esa desde antes, ¿no? Ya la llevaban reprobada, ¿sí? Como ellos ya van reprobados, desde antes de que entraran, se sienten frustrados. Esa frustración es muy peligrosa. Es muy peligrosa porque se puede convertir en violencia, que en la más de las veces es parte de lo que está pasando. Pero no dejan de sentir antes angustia, ansiedad, dolor, sufrimiento. Entonces, todo esto, la globalización, la enajenación, lo que hace es reforzar el tener en lugar del ser y conectarse en lugar de comprometerse. Esas son las dos características básicas que esta sociedad líquida le da a nuestros adolescentes líquidos y que pues junto con todo este proceso político-económico de la globalización les deja. No son, tienen que tener, por eso no importa cómo, pero yo traigo BMW o qué sé yo qué otro, yo de coches no sé, pero sé que el BMW cuesta mucho, etcétera, etcétera. Y obviamente también conectarse, esa es otra muy interesante. ¿Saben también en buena medida por qué las relaciones son tan frágiles y tan fatuas y tan superficiales? Precisamente porque como yo no me reconozco como un ente capaz de compromiso, entonces me conecto y siento que ya la hice. Y ya, ahí se queda. La que sigue. En este mundo globalizado, el Homo sapiens, sapiens que usted decía, ¿sí? Se ha convertido en el Homo consumens. Todo consumimos, todo. En el Homo economicus, en el Homo ascensis. Yo le agregaría otra, pero me da pena decirla. Pero yo sé que ustedes están pensando lo mismo que yo. Yo sé, bueno. No, ¿cuál te crees tú que estoy pensando? Mejor venga de allá para acá, porque si no me van a correr de aquí de la mesa, van a decir que qué mal hablada soy. Pero esa que ustedes piensan que yo estoy pensando, le acertaron, porque esa es, ¿sí? Esto trae como consecuencia que todas las relaciones humanas se reduzcan a una lógica de costo-beneficio. Si me conviene, va. Si no me conviene, no va. Así de simple, es que así es. La que sigue. Esa imagen me encanta, porque se me hace como precisamente, no sé, hombre, pero se me hace la sociedad, esta máquina, están los dos hombres, ¿no? Uno sacando la cabeza por acá, el otro allá, y el otro le dice cosas, pero con el ruido que hay en la sociedad, estamos mecanizados, somos entes mecánicos, ya no somos entes con voluntad propia, con capacidad de reflexión, de análisis, de crítica. No, estamos ahí entre el engranaje y no nos escuchamos, etcétera, etcétera. Me encanta esa figura. La que sigue. Gracias. Así entonces, la necesidad de abatir esa soledad que sienten los chicos a partir de una relación sustentada en la diada costo-beneficio es una absoluta contradicción. Vínculos humanos, amor boda de antes contra amor amigos íntimos, sí, porque ahora, no, pues ¿para qué nos casamos? Pues con que seamos amigos íntimos ya lo hicimos, ¿no? Amor incondicional hijos
No, ahora es amor condicional, cuerpo escultórico. Si no es 90, 60, 90, no. Pobre de mí, porque yo no tengo 90, 60, 90. Generosidad, altruismo contra conveniencia, donativos para deducir impuestos. Entonces, ¿es que esa es la verdad o no? Y así le podemos seguir, ¿no? Estamos precisamente en este tipo de problemática, estamos inmersos en este tipo de sociedad, estamos inmersos en esta irreflexión absoluta, estamos inmersos en esta ceguera moral, etcétera, etcétera. Pero esto es lo que le hemos dejado a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Entonces, ¿cómo quieren ustedes que sean ellos? ¿Cómo quieren que sean? Inseguros, agresivos. ¿Por qué? Porque se están defendiendo. Fromm dijo que, y Gandhi también lo dijo, Gandhi dijo, a ver si me acuerdo cómo va, Gandhi dijo que la violencia era el miedo a la libertad de los demás. ¿Así era? Sí, así es. La violencia es el miedo a la libertad de los demás, así va. Y eso lo dijo Gandhi. Y Fromm decía que definitivamente la violencia, hay diferentes tipos de violencia, muchos tipos de violencia, desde la lúdica hasta la que sea. Pero Fromm decía que la violencia se aparecía en función del miedo que tuviéramos ante la sociedad y ante los demás. Entonces me vuelvo violento. Si yo tengo miedo, antes de que me den, doy. Entonces, ¿cómo son estos adolescentes? ¿Cómo son nuestros adolescentes en esta sociedad líquida? Son inseguros, no tienen identidad, tienen miedo, están asustados, ansiosos, enojados, con un gran resentimiento social. ¿Para qué les digo? ¿No? Por supuesto que obviamente tenemos que encontrar que hay violencia, que hay irreflexión, porque pues ¿cuál reflexión le hemos enseñado? Si es cállate, ya no llores, en lugar de ¿qué sientes, mijito? A ver, vamos a pensar qué pasó, ¿no? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué sentiste? En fin, la que sigue. Sujetos líquidos igual a agentes de la bolsa, eso lo dice Bauman, ¿no? No es conveniente invertir en una relación, sí, porque ahora nos manejamos, ¿se acuerdan que somos cosas? Entonces somos sujetos de bolsa. Entonces no es conveniente en esta sociedad líquida invertir en una relación cuando las acciones ya no prometen más beneficios, ¿sí? Así estamos. En las relaciones de pareja se duplica la fragilidad, pues eso deja librado a su cálculo o decisión la posesión o abandono de la inversión, pero no hay motivo para suponer que su pareja, si así lo desea, no ejercerá a discreción el mismo derecho. Eso es textual en la página 31 del Amor líquido de Zygmunt Bauman. Y estoy totalmente de acuerdo con él, no sé ustedes. Realmente, como sujetos cosificados, pues entonces estamos sujetos a eso, a un precio, ¿no? Y a un costo-beneficio. Y lo que pasa es precisamente eso, que si tú tienes un costo-beneficio, yo también. Así de simple. La que sigue. Y entonces, en esta sociedad líquida, nuestros adolescentes y niños líquidos y jóvenes líquidos viven pues una vida líquida, ¿no? En donde todo fluye. ¿Qué fluye? Pues fluye todo de forma tal que los adolescentes líquidos son superficiales, egoístas, no soportan la angustia, para todo toman aspirinas. Eso es un hecho. ¿Por qué creen que las farmacias son tan buen negocio? Pues si hay farmacias en cada esquina, ¿no? Y una enfrente de la otra, y chiquitas y grandotas y de todo tipo. Pues las medicinas son un negociazo. El monopolio farmacéutico es de los más potentes económicamente. ¿Por qué? Porque la gente no soporta en general angustia, cuando la angustia realmente es tan valiosa. ¿Por qué? Porque si siento angustia es porque algo está pasando, porque algo me duele, porque con algo no estoy de acuerdo, porque quiero cambiar, porque me molesta algo de mí, por lo que sea. Pero entonces si soy reflexivo pregunto por qué estoy angustiada, por qué estoy ansiosa, ¿no? No, estoy angustiada, Tafil, Ribotril, o sea, benzodiazepinas y todo lo que ustedes se pueden imaginar, ¿no? ¿Sí? Sí, el chiste es, no pasa nada. Desvalorizan la palabra a través del Facebook, Messenger, de todos los chats, todos estos medios que existen, y el buey y todo esto, desvalorizan la palabra. Enajenan, la palabra está enajenada,
exaltan su imagen. Se sienten inseguros y entonces una forma de resolver la inseguridad es teniendo. Esa es la imagen que tienen los chicos. Tienen que tener. Si no tienen, entonces se sienten que no valen. No reconocen límites, ese es muy importante, muy importante. No reconocen límites. Y tan no reconocen límites que, entre otras cosas, por acallar la ansiedad, caen en procesos adictivos, alcohol, drogas, tolerancia al estrés, etcétera. ¿Sí? Una vez hicimos un estudio en la universidad con unos alumnos para recibirse y les medimos a los chicos universitarios, a varios chicos universitarios, les medimos el estrés antes, al inicio del semestre y cuando estaban en exámenes finales. Dijimos, lo que estamos esperando es que al inicio del semestre su estrés esté así chiquito y durante los exámenes esté así grandote. Efectivamente, eso encontramos. Al iniciar de este tamaño y cuando estaban en exámenes su estrés era de este tamaño. Pero al mismo tiempo les aplicamos una prueba que mide tolerancia. Y ahí fue donde, ¿qué pasó? Es que hasta tiene el mismo valor 3.4. Nos dio exactamente el mismo grado de tolerancia al inicio que durante los exámenes. Esto dijimos, creímos que nos habíamos equivocado y que habíamos pasado mal y dijimos, algo pasó aquí, porque no puede ser. Si el estrés durante los exámenes está hasta acá, pues entonces obviamente que la tolerancia al estrés tiene que estar también modificada, no puede ser la misma que al inicio, hasta que caímos a la cuenta. Y realmente fue gracias a un maestro mío, al doctor Fernando, un hombre fenomenal. Él fue el que me hizo que me diera cuenta de esto, porque yo no daba pie con bola, o sea, yo decía, pero no entiendo por qué tienen, de veras, no entendía, por qué tenían exactamente la misma tolerancia al inicio que durante los exámenes, que era cuando el estrés estaba hasta acá arriba, no lo entendía. Y el doctor Fernando me dijo, Maritza, ¿ya te has puesto a pensar que los chicos ahora toleran todo en cualquier circunstancia? Fuman, beben, se van de reventón, estando o no estando en exámenes. Y entonces, claro, por ahí iba, por supuesto, porque después investigamos otras cosas, pero por supuesto que los chicos de alguna manera toleran igual estando en una situación muy alta de estrés, y muchos de nosotros quizá también. ¿Por qué? Porque aprendimos a tolerar. Aprendimos a tolerar porque el estrés da lo mismo, por lo general siempre está presente, pero aprendemos a tolerar porque hay Tafil, porque hay aspirina, porque hay paracetamol, porque hay alcohol, porque hay Red Bull, porque hay todo lo que ustedes quieran, ¿no? Cigarro. El alcohol y el cigarro son ansiolíticos, es decir, disminuyen la ansiedad. De hecho, mucha gente dice, es que llegué un poco ansioso y con un cigarrito ya me tranquilicé. Son ansiolíticos, definitivamente. La explicación fisiológica, les prometo que les estoy diciendo la verdad, pero son ansiolíticos. Entonces, lógicamente, por eso los chicos, no importa en qué situación estén, ¿no? Al final de cuentas, ellos fuman todos los días y si están en exámenes, en lugar de fumar una cajetilla, se fuman 2, y anfetaminas, y mota, y etcétera, etcétera, y alcohol, y café con chocolate, y pastel de mota, y de chocolate, no sabe a mota, sabe a chocolate. ¿Mande? ¿Se llaman hot cakes? Mod cakes, no sabía. Para cuando me inviten uno, no sabía que se llamaban mod cakes. Pero casi la mayor parte de los pasteles que hacen con mota son con chocolate, precisamente para poder romper el sabor. Bueno, y también otra de las cosas a las que están expuestos nuestros adolescentes líquidos es precisamente a lo light por la sociedad, ¿no? Es muy interesante que todo lo queremos light, y no por nuestra salud, sino por el 90-60-90, o por la vigorexia, porque entre los trastornos de alimentación que tenemos, no nada más está la anorexia o la ortorexia, está la vigorexia también, ¿sí? Entonces, queremos ahora todo light para tener los chavos unos conejotes por acá, ¿sí? Y las chicas 90, 60, 90 era en mi época. Ahora yo creo que han de ser 70, 40, 70 o vete a saber cuánto, ¿no? Sí, pues se quieren espiritifláuticas, ¿no? Y si no, se sienten que para qué les cuento.
Entonces, estamos expuestos a lo light, y a lo light en todos sentidos. La que sigue. Light en cuanto a la comida, a la vestimenta también, a las profesiones, light, ¿sí? Ahora hay carreras que se hacen en 2 años, ¿no? O sea, es tan fácil que hacer una carrera, ¿cómo es que no la has hecho? Al desarrollo curricular también es light, ¿sí? A las cremas antiedad hay que estar jóvenes toda la vida, aunque tengamos 80, no importa. Aparatos para bajar de peso y ejercitar sin esfuerzo, esos los anuncian todos los días en la televisión y en todas partes. Ajá. Este es el mejor de todos, aquellos no sirven. Con usted con 5 minutos diario en un mes, ¿para qué le cuento qué cuerpazo? ¿Sí? Pero no es para mantener un cuerpo sano, no es para realmente mantener ese maravilloso cuerpo que tenemos, porque si ustedes supieran la fisiología del organismo, se enamoraban de la fisiología del organismo. Somos perfectos. Los procesos fisiológicos que se dan en nuestro cuerpo son una chulada de chuladas. Pero no lo hacemos por mantener eso. No, lo hacemos porque la sociedad dice que hay que estar flacos. Yo tengo una hipótesis. Yo creo que algún diseñador de modas fue el que comenzó a promover, porque entre más flacos, pues menos tela para las… ¿No? ¿Sí? No, yo creo, sí. Porque… No, yo estoy casi segura, pero bueno. Porque todo es economía, todo se consume, ¿no? Y todo es dinero, y todo al final de cuentas se traduce en dinero, todo. El amor y todo, las relaciones y todo. Entonces, vivimos también en esta sociedad líquida y los adolescentes viven en esta sociedad líquida de lo light. Es muy simpático, mi marido, cuando nos quedamos en el estado de Morelos, pasamos por un pueblo que se llama Huacalco y hay una señora que guisa delicioso y hace unas gorditas de chicharrón, que allá les llaman chales, ¿no? Pero de veras riquísimas. Y entonces llega y le dice, mi gordita light, y entonces la primera vez que le dijo a la pobre señora, quiero una gordita de chicharrón light, la pobre señora puso cara de, ¿y qué me está diciendo? Ya que él suelta la carcajada, ¿no? Y entonces dice, sí, porque me la voy a tomar con una Coca light, entonces pues gordita light, ¿no? ¿Sí? Entonces pobre mujer, hasta que ya le explicó que era una broma, bla, 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 taca, taca. Entonces ahora cada que llega le dice, ¿su gordita light, señor? Sí, mi gordita light, ¿no? ¿Sí? Porque todo tiene que ser light, todo, absolutamente todo. Entonces, Coca Light, bueno, todo tiene que ser light. Sí. ¿Saben qué es lo que desafortunadamente es muy triste que sea también light? La capacidad de lectura que tenemos. Cuando en otros países, hay países europeos que leen 70 libros al año. En México es de 1.4. Un libro, 1.4 libros leemos al año. Estoy hablando en general, ¿no? Los mexicanos. Ajá, así de simple. Cuando en Holanda son 70, en Francia son 40, no me acuerdo ahorita de la lista porque hicimos una vez en Japón no me acuerdo. ¿Cuánto? ¿Es de los más altos? Gracias. Sí, no lo dudo, ¿no? Y tú vas a Europa y ves a la gente en el camión leyendo, así de simple. Y aquí, pues, vamos echándole ojo a ver a quién. O cabeceando, ¿no? Bueno, son muchas circunstancias. Ir en el metro cuando viene así de repleto tampoco se presta, ¿no? Apenas si puedes respirar así, ¿no? Casi caes en hipoxia porque no hay oxígeno. Entonces, pues, ni entiendes. Sí, compañero. Sí, iba a decir algo. Sí, venga. Feria Internacional del Libro. No, yo este estudio que hicimos en el laboratorio lo hicimos hace como, hace como 5 años más o menos, ¿no? Y no creo que en 5 años haya subido de 1.4 a 7. Y mucho menos cuando estamos en una sociedad que desde el punto de vista económico los libros subieron de precio.
¿sí? Eso no es cierto. No creo, bueno, yo no creo que esa cifra, no la creo. Ojalá, y ojalá de 7 subiera, se multiplicara a 14 y así, etcétera, etcétera, pero no creo. La que sigue, porfis. La adolescencia líquida entonces sufre de relaciones insanas, consumismo, burnout syndrome, que es el síndrome del desgaste profesional, cuando ellos los que logran llegar a ser profesionistas o los que logran llegar a tener un trabajo más o menos estable, en su trabajo puede que tengan el síndrome del desgaste profesional. Y se llama así porque fue originalmente estudiado en médicos, en unos chicos adolescentes, en unos chicos internistas, psiquiatras. Freudenberg en 1974 fue el que introdujo este término. Pero realmente quiero decirles que hay ahora burnout en amas de casa, ¿no? Porque las amas de casa al final de cuentas también sirven a otros seres humanos. La característica del burnout es servir a otros. Médicos, psicólogos, policías, maestros, etcétera. Esa es la principal, o sea, que haya una relación interpersonal es la base del burnout. Y se le miden 3 factores. La primera, la más importante, el desgaste emocional, después la despersonalización, que es como el cinismo, y después la falta de realización personal. Siento que no importa lo que haga, de todas maneras nadie me lo reconoce, ¿no? Y no pasa nada. Entonces, aunque se traduzca como síndrome del agotamiento o emocional de los profesionistas, ya está visto que lo hay en amas de casa. La adolescencia líquida entonces sufre de estrés, de muchísimo estrés. Y el estrés lo podemos definir como esta respuesta del organismo. Coloquialmente mucha gente cree que el estrés es el estímulo, no. El estrés es la respuesta maravillosa del organismo. Filogenéticamente han pasado millones de años para que nosotros respondamos como respondemos, nuestras glándulas suprarrenales respondan de esa manera tan perfecta, para tratar de adaptarnos, porque la respuesta de estrés es una respuesta de adaptación. Nada más que, por un lado, hay estímulos, estresores que nos generan estrés, que pueden ser agudos. Está temblando, ay, ya pasó, ya, ¿no? O pueden ser estímulos crónicos, el jefe, todos los días, a todas horas y de mala manera, etcétera. Entonces, ¿no? Lógicamente que eso pues es un estrés crónico y lo que va a producir son cosas completamente diferentes que un estrés agudo. Pero el estrés es cuando el ser humano, o el estrés patológico, se divide ahora en euestrés y distrés. El euestrés es el estrés, digamos, objetivo que todos debiéramos tener para hacer ciertas cosas, y el distrés, que es el estrés patológico, que es ese que nos puede llevar incluso hasta la muerte. A enfermedades, por supuesto, eso que ni qué. Pero el estrés es cuando nuestro organismo no puede más con una sobrecarga externa, ¿no? Entonces nos estresamos y las características básicas, cada quien se estresa en función de su propia personalidad, de si es hombre o mujer, de su edad, pero sobre todo de su personalidad. Hay quien ve una arañita chiquita de esas de jardín y se queda catatónico. Hay quien coge tarántulas y se las pone aquí, ¿no? Entonces, el estímulo es estresor en la medida de que para cada uno de nosotros tenga ese simbolismo y ese significado, esas características de que nos genere estrés. Pero el estrés es la respuesta de nuestro organismo para adaptarnos a esa sobrecarga. Obviamente no hay empleo para los adolescentes en esta sociedad, no hay empleo, no hay escuelas adecuadas, los libros están muy caros, las distancias que hay que recorrer son terribles. ¿Para qué les sigo? Si ustedes ya saben todo lo demás que pasa a nuestros estudiantes o nuestros adolescentes. Entonces, por supuesto que se les genera estrés. O son chicos o chicas que vienen de familias disfuncionales en donde se vive un estrés acérrimo, terrible, espantoso, intenso. Por lo tanto, sufren de ansiedad también, de soledad, de un aislamiento real. Obviamente que pongo identidad entre signos de interrogación porque ¿tienen identidad? Pues no todos, ¿no? No todos, porque no saben para dónde jalar, ¿sí? Y a veces entran a ciertos grupos y duran ahí algún tiempo y después se salen o les va mal y ahí quedan, pasan muchas cosas. Entonces, desafortunadamente, una de las características importantes de los chicos de ahora es que no tienen una identidad sana, objetiva, concreta,
concreta, sobre todo concreta. Y por lo tanto, si de por sí en el DF tenemos muchas culturas, por decirlo de alguna manera, porque hay de muchos estados viviendo en el Distrito Federal, una cultura como tal, como un ente con quien yo me puedo identificar, yo pertenezco a el barrio de Xochimilco, ¿no? Yo soy Xochimilca. Y el niño, ¿cómo le llaman al niño de allá? Y el niño Pa le hacemos su fiesta y mis papás están apuntados en la lista para que dentro de 50 años sean mayordomos, ¿no? Porque dicen que la lista es así de larga. Entonces, etcétera. Y esa es mi cultura. Y yo pongo el Día de Muertos ofrenda, pongo una ofrenda y pongo la ofrenda porque significa esto y esto y esto otro. Y la comida que se hace es porque las ánimas cada año vienen y ¿cuál cultura, no? ¿Sí? ¿Cuál cultura? Si andan los niños vestidos de brujas pidiendo dinero, que es un Halloween. Entonces, ¿cuál cultura? Entonces, realmente tampoco nuestra cultura los está salvando. Finalmente, la adolescencia líquida sufre de un amor líquido, la cuadratura del círculo, para acabar pronto. Y Fromm alguna vez dijo algo que creo que es como para que lo reflexionemos. Fromm dijo: vivimos en una sociedad necrofílica, o sea, con amor a la muerte. Vivimos en una sociedad necrofílica en la que la vida, en tanto que valor, va perdiendo cada vez más espacio y por consiguiente sentido. Y muchos de nuestros adolescentes eso es lo que están viviendo. Porque al final de cuentas se establece un cuarteto que es capitalismo, enajenación, desesperanza aprendida, violencia. Y nuestros jóvenes están verdaderamente barnizados, bautizados, inmersos, como le quieran llamar, dentro de este cuarteto. La que sigue. Y si hablamos de violencia, vamos a tocar el tema de la violencia, que es muy importante porque la mayor parte de nuestros adolescentes líquidos, como un mecanismo de defensa, por esto que decíamos hace rato, que tanto dijeron Gandhi como Fromm, la violencia es cuando yo le doy antes de que me den. Tengo miedo, entonces me adelanto, ¿no? Entonces los adolescentes líquidos, en buena medida, muchos de ellos son verdaderamente violentos porque tienen miedo. La violencia como un grito por el resentimiento de la pérdida de valores, como llamada de atención a la individualidad perdida, porque son bueyes, no son César, María, Juan, etcétera, ¿no? O como en aquel entonces el hijo del talabartero o del panadero, o qué sé yo, o del maestro, en fin. Como exageración en un mundo que fluye, se diluye y por lo tanto desafortunadamente se desintegra. Como esquema en un mundo necrófilo o necrofílico que corre hacia la destrucción. Guerras, narcotráfico, dinero, más dinero, poder irracional, más poder irracional y seguimos con el poder irracional. Como conducta aprendida, que esto es la tesis del aprendizaje social o vicario de Bandura, de Albert Bandura. ¿Por qué? Porque a través de la televisión, quizá probablemente desde la familia, más bien desafortunadamente desde la familia y de la sociedad en general, aprendemos conductas violentas, ¿sí? Es el típico papá que le dice a su hijo o a su hija: mira, hijito, cuando en la escuela alguien te maltrate o te lastime, tú le dices: oye, no, mira, yo quiero ser tu amigo, ¿qué te pasa? Vamos a olvidarlo y nos hacemos cuates, ¿va? Sí, papi. Y se suben al coche porque ya se va a dejarlo a la escuela, ¿no? Y entonces al señor se le cierra otro y el señor coge el bastón del coche y se baja. Se acabó. Así de simple, ¿no? Dicen que la palabra enseña y el ejemplo arrastra. O sea, ¿de qué le sirvió al señor haberle dicho: mijito, si te maltratan, negocia, dialoga, platica, sea asertivo? No, si el señor se baja con el bastón porque el otro se le cerró y le rompe el parabrisas. Entonces, la conducta aprendida es verdaderamente importante porque la aprendemos en la televisión, la aprendemos en todas partes. Hace como 2 años, más o menos, o 3, no, como 2 años, un día estábamos nada más la chica que me hace favor de estar en la casa con nosotros ayudándonos y yo, no había nadie más. Y le digo: ay, hace mucho que no veo la televisión, pues casi no veo la tele. A ver qué hay. Sí,
vamos a verla, a comer, ven, tráete, ¿no? Entonces de la cocina nos fuimos a donde está la televisión, prendimos la televisión y nos sentamos a comer, ahí muy cómodos en un sillón, viendo la tele. Y estaba un programa que se llama Criminal Minds. Dije, ay, sí, ya sé de qué se trata, hay que casi adivinar quién mató a quién, ¿no? Bueno, entonces, pues, al fin psicóloga, pues me encanta jugarle al chisme para ver si le atino, ¿no? A ver, ¿sí? No, pues fulanito porque dijo tal y porque tiene tal perfil, o sutanita porque tiene tal perfil, bla, bla, bla. Entonces, no, pero, ay, yo no lo podía creer, hasta vi la hora. Eran las 3:15 de la tarde y las imágenes que estaban pasando en la televisión verdaderamente me enojaron que estuvieran pasando a esa hora. Era un hombre psicópata que mató a diferentes personas, pero las desmembraba, les quitaba los brazos, las piernas, la cabeza, y de cada individuo que había matado tomaba un miembro y estaba formando lo que él decía que iba a ser la esposa que le habían matado, algo así por el estilo. Ya ni terminé de verla. Perdón, pero no la terminé de ver porque me enojé, porque las escenas eran demasiado grotescas. Entonces yo le veía la cara a Betty, a la chica esa, de repente así volteaba y me la quedaba mirando, y Betita estaba así con una cara así, ¿no? Dije, si Betty, que tiene 24 años o 25, está con cara de, ¿no? Y yo estaba enojada. O sea, ¿qué están aprendiendo los niños que están viendo esto? Porque acuérdense ustedes que ahora es mamá televisión y papá internet, ¿no? Así es mamá televisión y papá internet, ¿o no? Esa es la realidad. Si los papás trabajan para medio comer desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, entonces esa es la realidad. Por eso es que hay tantos problemas de comunicación entre los padres y los hijos, porque no se ven. Quienes cuidan a los niños son abuelos responsables de crianza, que de responsables no tienen mucho, bla, 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 etcétera. Pero la mamá televisión está prendida desde que se levantan los niños o llegando de la escuela, lo primero que hacen es prender la televisión. La semana antepasada me quedé en la habitación, estábamos fuera de México, y me quedé en la habitación con una nena de 2 años, de 4 años, cumplió 4 años ahora el sábado. Y entonces se despertó, por eso no fuimos a merendar él y yo me quise quedar con ella, porque se había quedado dormidita. Váyanse ustedes a cenar, yo me quedo aquí con Yaretsi. Bueno, y se despierta, Maritza, mi lechita, y yo, ay, ahorita te la van a traer, espérate tantito, ahorita vienen, por eso fueron por tu lechita. Y de repente me dice, ¿podemos ver tantito la televisión? Hace mucho que no veo televisión. Vamos a ver la televisión. Prendemos la televisión del cuarto. Y entonces, ¡ay! Ahí, programa, caricaturas, ¿no? O sea, caricaturas. Y qué horror. Y entonces la niña estaba, pero verdaderamente atenta. No parpadeaba, no respiraba, estaba atenta. Y lo que yo estaba viendo era algo espantoso. Eran 2 muñecos que estaban en el espacio, ¿verdad? Uno de ellos volaba, ¿no? De esas cosas. Es que se dan cuenta el pensamiento mágico y racional que tiene todo ese tipo de caricaturas. Bueno, pero este muñeco con los pelos así amarillos y todo, después supe que se llama Cocum, porque la niña me dijo, ¿es Cocum? Y yo, pues mucho gusto, mijita, porque yo pues, no sé quién es Cocum, ¿no? O sea, pues yo no veo caricaturas, en fin. Y me dice, es que es Cocum, Maritza, es Cocum. Y yo, sí, mi reina, pero ¿y quién más? Bueno, ese Cocum lanzó un disco que iba a una velocidad vertiginosa, así, y parte a la mitad al enemigo. Entonces se queda de la cintura para arriba uno de este lado, el hombre ese, y de la cintura para abajo allá. ¿Y qué creen? ¿Seguía hablando? Yo dije, ¿cómo lo hizo? O sea, no se vale. No, perdón, pero no se vale. O sea, perdón, pero no se vale. Dense cuenta lo que eso significa, por Dios. Es un pensamiento mágico mentiroso. Eso no es cierto. Si a una persona la parten así sea un robot, no sigue hablando, por Dios. Y todavía se levanta porque flotaban, o sea, levitaban, y se para nada más la mitad de aquí para arriba, ¿no? Sí. Y la niña así, no parpadeaba, ¿no? Y luego no me acuerdo qué le dije, que me dijo, pero está ganando Cocum, Maritza. Y yo, ¿no? Felicidades. Chido, ¿no? O sea, sin duda que está ganando Cocum. Entonces, realmente, ¿qué está aprendiendo esos niños de eso? ¿Qué están aprendiendo? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo lo podemos leer? ¿Cuál es la lectura entre líneas que podemos hacer de toda esa información que nosotros permitimos que le transmitan a los niños?
y a los adolescentes. Por supuesto, claro, claro. Son japonesas. Sí, sí, sí. Bien loca. Pero aparte de lo complejo, compañera, aparte de lo complejo, ¿cuál es la información que le estás mandando al niño? O sea, es un pensamiento mágico irracional, total y absoluto. Así de simple. Perdón, había una caricatura hace tiempo que si, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba la caricatura, pero si le echaban agua caliente era niña y si le echaban agua fría era niño. No me acuerdo cómo se llamaba. O sea, por favor, son, ¿cómo? ¿Ratma? Bueno, Radma, ¿no? O sea, ¿de qué se trata? Sí, compañero. No me hables de eso, no me hables de eso. Sí. Al rato que toquemos el tema de bullying, les voy a tocar el tema de los videojuegos, porque hicimos un estudio en la universidad precisamente con chicos de secundaria, tanto de escuelas privadas como públicas, para investigar qué tipo de programas veían y qué tanto bullying presentaban, o sea, maltrato entre pares, con un cuestionario que tenemos que se llama Curmic. Y da la casualidad de que yo me quedé con los ojos cuadrados de la cantidad de televisión que ven los chicos al día, ¿sí? Es verdaderamente, yo digo, otra vez, pues regresamos. ¿Cómo va a ser 7 libros por año si la televisión está prendida todo el bendito día, en lugar de con un libro? O sea, cambiemos esa mentalidad, por favor, así de simple. Sí. Totalmente de acuerdo, por supuesto. Lo que el compañero dijo es que Max Weber dijo que la presencia del capitalismo lo que reforzaba era la irracionalidad. Totalmente de acuerdo. Conviene que así sea, pero no me haga hablar. Bueno, la que sigue, por favor. Ya me dio calor. Ahora bien, creo que está en nosotros de alguna manera, que estamos quizá a tiempo, eso espero, pues esa es mi esperanza. Estamos a tiempo de hacer un alto en el camino, todos nosotros, ¿no? Porque aunque veo caras muy jóvenes aquí, bueno, también esas caras jóvenes y los que no estamos nada jóvenes, todos hagamos un alto en el camino. Volvernos responsables. Es que en la medida en la que nosotros seamos responsables, estamos con el ejemplo enseñando a otros a ser responsables. Hacer conciencia, y hacer conciencia significa vivir en la realidad, ser objetivo. Claro, podemos definir conciencia desde lo filosófico, desde lo chamánico, desde lo esotérico, desde lo psicológico, desde lo psicodinámico, desde donde quieran, pero en términos generales, conciencia significa ver las cosas tal y como son, y ver las cosas tal y como son significa objetividad, ver la realidad, estar en contacto con la realidad. Con una realidad que quién sabe cuál sea, porque hubo un japonés que dijo, anoche soñé que era yo una mariposa. Y ahora no sé si soy un hombre que soñó que es una mariposa o un hombre o una mariposa que soñó que es un hombre, ¿no? Entonces, eso de ser conscientes, pues está, quién sabe que sea realmente ser consciente. Pero hacer conciencia en la medida de darnos cuenta de dónde tenemos puestos los pies, de ser reflexivos, analíticos, críticos. No confundir la psicofisiología del sistema límbico con la bioquímica del amor, porque ahora está de moda decir que el amor es consecuencia de la dopamina, ¿no? Sí, sí es cierto, en el cerebro hay todo un circuito dopaminérgico que si esa vía dopaminérgica se estimula, entonces el sujeto siente placer. Eso lo hicieron hace muchos años Holt y Milner, pero da la casualidad de que una cosa es el proceso del amor desde el punto de vista del humano como un ser biopsicosocial, espiritual y cultural, y otra cosa es que
cuando por consecuencia de este proceso integral sienta amor, se le desencadenen ciertos mediadores químicos acá arriba, que caeríamos en el cuento de quién fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Pero de todas maneras, pareciera ser que nuestra característica humana nos permite de alguna manera, o una de las características humanas es sentir ese sentimiento, y no necesariamente porque haya ciertos mediadores químicos allá arriba que nos produzcan de entrada el sentimiento. O sea, los mediadores químicos de acá arriba no son los que hacen que sintamos amor, son otras características las que hacen que sintamos amor. Entonces no hay que confundir la psicofisiología del sistema límbico. Sistema límbico, ¿por qué? Porque el sistema límbico que está aquí y acá, el sistema límbico en el cerebro es el responsable de las respuestas fisiológicas a la emoción. Cambiar la mercancía, estamos a tiempo de hacer un alto en el camino, cambiando la mercancía por espontaneidad genuina. Esa es una característica de los seres humanos sanos, ser espontáneos, no retorcidos ni complejos, ¿no? Sino espontáneos. Tiempo en lugar de soy totalmente Palacio. En lugar de comprarle a mi niño en Palacio o en cualquier otra de esas tiendas que anuncian que si ahí les compro valgo, en lugar de comprarles ahí, mejor lo escucho, platico con él, le cuento un cuento, le escucho un cuento, me comunico, ¿no? Le doy tiempo. Y finalmente estamos a tiempo de hacer un alto en el camino viviendo en gerundio, como decía Fromm. Vivir viviendo, ser siendo. O sea, si estoy comiendo, es comer comiendo, no comer jugando internet. Si estoy caminando, no estoy caminando pensando en lo que tengo que hacer mañana. Si estoy leyendo, no estoy haciendo otra cosa. Si hay que vivir en el aquí y en el ahora, como dirían los budistas, ¿no? Con atención plena, cada momento, aquí y ahora. Es decir, vivir viviendo, ser siendo, comer comiendo, caminar caminando, etcétera, etcétera. Estudiar estudiando. Porque los chicos ahora estudian Facebook, música, heavy metal. Está bien, pero a mí me cuesta trabajo entender con esos tamborazos taca taca que no pierdan la atención, ¿no? Pues si están escuchando la música y están contestándoles pip pip, ay, ¿quién le escribió y le contesta? Y que esté estudiando trigonometría. Yo me confieso total y plenamente lenta. Yo nada más puedo hacer una cosa, ¿no? No puedo más, soy muy lenta, pero segura. La que sigue, por favor. Sí. Y hace rato les decía que precisamente una de las características de los matrimonios jóvenes, que cada vez a veces son más jóvenes, son las parejas DINK. La pareja DINK son siglas de palabras en inglés que vienen de double y income, no kids. Es decir, dobles ingresos, no niños. Las parejas se casan, trabajan los dos, tienen 3 casas, 2 coches, 3 camionetas, tiempo compartido en tal parte, etcétera, etcétera, y no tienen niños, porque si tienen niños, pues no tendrían todo eso, se lo come el niño, ¿no? Y además de que se lo come el niño, las escuelas están recaras, ¿no? Yo digo que en México sería MINC, porque aquí no hay dobles ingresos, aquí serían monoingresos o mini ingresos, ¿no? Entonces, mini ingresos, bueno. Realmente son parejas, en los artículos que existen acerca de estas parejas DINK, ellos dicen que son parejas realistas, cautelosos, ambiciosos, mercantilistas, típicos, es decir, son sujetos que solamente tienen, acumulan, porque esa es otra de las características de la sociedad líquida, acumular. La que sigue, por favor. Esa me encantó. ¿Y seremos felices y comeremos perdices? Y le contesta ella, si nos las han incluido en la hipoteca, sí. ¿No? Así de simple. Esa es la realidad de muchas parejas. La que sigue. Los adolescentes líquidos sufren, están desesperanzados, son incomprendidos y se diluyen. Y esa de son incomprendidos,
creo que vale la pena que todos reflexionemos sobre eso, porque entre otras de las conductas que tenemos a veces los adultos es esta conducta de discriminación, de que precisamente si lo veo con cholo, o sea, si veo a un cholo o veo a un chico tatuado o con no sé cuántos piercings aquí que se ponen todos los labios por acá, etcétera, lo catalogo, prejuicio, etcétera, etcétera. No, primero tengo que saber por qué, quién es, ¿no? Y si se puede, saber por qué él ha tomado estas decisiones. A veces no lo saben, ¿no? A veces no lo saben. Pero de todas maneras yo tengo la obligación como ser humano de respetar a cuanta persona esté frente de mí. Entonces, ahí es donde yo me doy cuenta cuando hago eso y me pongo en una actitud de escucha, que la mayor parte de los adolescentes y de los niños y de los jóvenes actualmente se sienten incomprendidos. Y por eso es que se unen a ciertos grupos, etcétera. Se diluyen, perciben como cursilerías el dar gracias a la vida, la biofilia es el amor a la vida, el amor compasivo duradero, la salud, todas esas cosas para ellos son cosas del pasado, eso no existe, ¿no? ¿Sí? Eso de que el amor compasivo duradero, neta, que no, así, ¿no? Contestan, chale, sí, chale y chido. La que sigue, por favor. Y bueno, después de esto, para que no se sientan tan, uy, que les vine a hablar de cosas nada más feas, esta presentación me gustó mucho antes de que hagamos un pequeño receso para poder entonces pasar a hablar acerca de cómo de los adolescentes líquidos nos podemos, después de todo esto que hemos visto, pasar fácilmente al maltrato entre pares, que es el bullying. Dice, hoy tengo ganas de decir gracias a la vida. Pásatela, porfis. Qué preciosa, ¿verdad? La que sigue. Gracias por todo lo que ella nos da en abundancia, salud, felicidad, prosperidad. Gracias por las duras lecciones que me han ayudado a conocerme mejor y mejor conocer a los otros. Miren qué belleza, el color que tiene. La que sigue. Gracias por los fracasos vividos, eso me enseñó la humildad, la obligación de jamás sentarme sobre mis laureles y la necesidad de comprender el fracaso de los demás y ofrecerles la ayuda que necesitan. Gracias por todas esas ocasiones que se presentaron para cultivar la paciencia, la tolerancia sin llegar a los extremos y la esperanza. Miren qué belleza. La que sigue. Gracias por los múltiples descubrimientos de la realidad y de la verdad. Gracias por las oportunidades que aproveché, las desgracias que evité, las soluciones que encontré, los talentos que desarrollé, las victorias que he obtenido, los días maravillosos que he vivido. Gracias por los padres que conocí, los amigos que encontré, los profesores que me enseñaron, los libros que he leído, los viajes que he realizado, las comidas que me han deleitado. Gracias por los paisajes que he admirado, el sol que me ha calentado, las flores que he contemplado, el aire que respiro y que he respirado. Miren qué belleza. Gracias por la certeza cada vez más grande de que Dios vela por mí a pesar de mis errores, y cada quien su propio Dios, ¿eh? No estoy hablando de un Dios, el mío o el del Señor, no, el Dios de cada quien, si es que tiene ese concepto de Dios. Gracias por la certeza que cada vez más grande de que Dios vela por mí a pesar de mis errores, me protege a pesar de mis debilidades, me ama a pesar de mis defectos y me da soluciones a pesar de mis obstinaciones. Miren qué cosa más hermosa, la que sigue. Gracias por la alegría de constatar simplemente que yo estoy. Y si estoy, soy. Es decir, viva o vivo, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos la posibilidad de tener adolescentes en nuestras manos, sería ideal que pudiéramos ayudarlos a que algún día ellos fueran agradecidos con la vida, es decir, que fueran biofílicos, que amaran la vida, que se amaran a ellos mismos, que supieran que no hay que tenerle miedo a la responsabilidad. La responsabilidad nos rescata y nos hace sentir realmente bien, valientes, valiosos, productivos, sobre todo productivos. Nos permite evitar la frustración. El ser responsable nos evita sentir la frustración. Entonces, sería ideal tener la oportunidad de poder trabajar con esos jóvenes que podemos ayudar a hacerlos sentir que su vida puede ser diferente.